Televisa presenta. Las enfermedades gastrointestinales son aquellas que atacan el estómago y los intestinos. Dentro del grupo de enfermedades gastrointestinales más comunes se encuentran el reflujo gastroesofágico, el colon irritable, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, colitis e infecciones estomacales. En México existen alrededor de 2.058.000 casos de enfermedades gastrointestinales anuales y al menos 5% de las muertes en personas están relacionadas con afecciones al aparato digestivo. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Doctor Sergio Félix Ibarra presenta. Bienvenidos a tu consultorio, está aquí. Oigan, el día de hoy yo me estoy saboreando y estoy muy emocionada por el programa de hoy porque muchas veces nuestro cuerpo nos manifiesta ciertas alertas y no las tomamos en cuenta, como por ejemplo la inflamación, el dolor abdominal, el estreñimiento, colitis, etc. Por eso el día de hoy el doctor Félix Ibarra, él es gastroenterólogo, nos va a platicar acerca del colon irritable o bien el famoso síndrome de intestino irritable, intolerancia al gluten o bien la enfermedad celíaca y por último el cáncer de colon. ¿Quieren conocer más acerca de su formación académica? Veámosla. El doctor Sergio Félix Ibarra se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente, se especializó en gastroenterología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó la subespecialidad en endoscopía diagnóstica y terapéutica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. El doctor Félix Ibarra está certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, AC. Cuenta con alta experiencia en enfermedades del tracto digestivo, hígado y páncreas. Es el único médico en el estado de Sonora que realiza la enteroscopía de doble balón. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Centro Médico del Río, sitio donde actualmente brinda consulta. ¿Quieres conocer más de su trabajo? Trayectoria por parte del doctor, pero ya está con nosotros por acá en nuestro consultorio, así que acompáñeme para darle la bienvenida, doctor. Adelante, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, Karen, mucho gusto. Tome asiento con confianza y muchísimas gracias por visitar el día de hoy nuestro consultorio con temas tan importantes relacionados a la salud. El día de hoy les estaba platicando, nos va a platicar de, híjole, yo me los estoy saboreando, del intestino irritable, de la enfermedad celíaca y del cáncer de colon. ¿Qué le parece si comenzamos con el intestino irritable? ¿Qué es el intestino irritable? Claro que sí, Karen. Antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes a ti, al personal y a todo tu auditorio. Vamos a hablar, los tres temas, decidimos hablar de esos tres temas porque son temas comunes o relativamente muy comunes que se manifiestan muy similar. Lo que platicamos son las tres entidades se manifiestan o tienen manifestaciones clínicas muy similares, pero se tratan totalmente diferentes, con pronósticos y complicaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante que realmente acudan a la valoración con los médicos para ver si es exactamente un problema funcional el que tienen como intestino irritable o traen otra cosa de fondo que le puede llevar a dar complicaciones a largo plazo, ¿no? Hablar de intestino irritable o la mal llamada colitis nerviosa, porque no siempre son nervios. Esta es una entidad dolorosa abdominal muy común. De hecho, la más común de todas es la entidad o es el diagnóstico gastrointestinal más común que hacemos nosotros en consultorio. Yo puedo ver 10 pacientes, te aseguro que 6, 7 son de colitis entre comillas nerviosa, ¿no? Y no nada más en gastroenterología, estoy seguro que está en el top 10 de los principales 10 diagnósticos en medicina de primer contacto, o sea, medicina general o medicina familiar, ¿no? Entonces es una entidad muy común que se manifiesta principalmente por dolor abdominal y distensión, que afecta un poco más a las mujeres, más o menos 2-1 está la relación, no nos salvamos tanto. Y que la importancia de esto es que puede tener un impacto
muy negativo en la calidad de vida de estas pacientes o de estos pacientes, ¿verdad? Esa es la importancia de... Platicábamos antes de salir al aire, doctor, que el intestino irritable, pues bueno, yo como nutrióloga también lo veo bastante, pero siempre me tengo que apoyar de la mano de los especialistas una vez que tenga ya como tal el diagnóstico. Porque antes, esto es relativamente nuevo, el tema del intestino irritable. Antes era simplemente colitis, pero ya en base a la evidencia científica, la tecnología y todo esto, le dieron este nombre del intestino irritable. ¿Es lo mismo? Sí, o sea que esta colitis, este intestino irritable, una de las características es que tú puedes hacerle los laboratorios que quieras y las imágenes que quieras, desde ultrasonido, tomografías, exploraciones endoscópicas, y no debe de haber ninguna anormalidad para hacer este diagnóstico. Entonces dices tú, bueno, ¿qué lo está originando? Porque la paciente trae dolor o el paciente trae dolor y sufre y le deteriora su calidad de vida, ¿no? Entonces, pero no hay nada bioquímico ni estructural que explique esa irritabilidad intestinal que traen, pues, ¿no? Por eso se le llama un trastorno funcional digestivo. Y se le llama irritable porque lo que se ha visto en estos pacientes o en estas pacientes es que hay diferentes alteraciones que la causan, no es algo único que la causa, pero en el más del 60 o 70% de las pacientes o pacientes tienen una alteración del sistema cerebro-intestinal. Esa irritabilidad del sistema nervioso que podemos traer, llámese ansiedad, depresión, alguna crisis emocional, se pasa hacia acá. Pues. Ahora sí que, como pensamos, vamos a sentir en el tracto digestivo. Entonces, por eso de ahí de irritabilidad intestinal, ¿no? Porque te digo, no siempre son nervios, muchas veces, tú lo sabes muy bien, son alteraciones en lo que estamos ingiriendo, ¿no? En lo que estamos comiendo, es lo que puede exacerbar los síntomas o desencadenarlos, pues. Claro, usted como médico especialista, y estamos viendo en pantalla pues fotos de apoyo del intestino, de alimentación, que ahorita también les voy a platicar más al respecto, pero usted como especialista ya en su consulta, esto se puede presentar, bueno, más que en adultos, pero en cualquier edad. ¿Ha visto a lo mejor niños que hoy en día como que, ay mamá, me siento incómodo? Sí, mira, se puede presentar a cualquier edad. Yo me especializo más en adultos, pero he visto un que otro adolescente ahí. Pero generalmente afecta más en la etapa flor de la vida que le llaman, ¿no? Entre los 20 y los 40 o 20, 50 años es donde la etapa más productiva de la vida es donde más afecta esto, ¿no? Por eso la importancia, porque, o sea, es causa a veces de deterioro emocional, social, porque muchas veces no quieren ir ni al restaurante con las amigas o los amigos porque saben que se van a poner como globo, ¿no? O va a tener dolor o van a tener algún cambio en la forma para evacuar y les va a dar diarrea. O van a tener mucha flatulencia. Tiene un impacto económico porque gastan mucho en visitas a consultas, en medicamentos, luego se cambian, hospitalizaciones, o sea, son pacientes que caen en urgencias porque no aguantan el dolor, la inflamación, los gases y caen al servicio de urgencias. También se han sometido algunos pacientes a cirugías y que son blancas. O sea, blancas me refiero a que estaban normal, pero llegaban con mucho dolor y pues era tanto el dolor que la decisión de vamos a entrar a hacer algo diagnóstico a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y terminan cerrando porque no hay nada orgánico identificable que justifique la sintomatología que traen, ¿no? Así es. ¿Y cómo es que usted como médico también nos puede ayudar a mejorar esto? Porque si bien como es funcional, ¿hay algún medicamento o digo, ahorita lo comentábamos, tiene mucho impacto en temas de ansiedad, depresión, claro, características personales que las personas presentan? ¿Cuál sería esa estrategia, ese método para poder mejorar una colitis siendo funcional? Sí, mira, desde que la enfermedad no tiene un factor único y se ven involucrados varios,
Entonces no existe un tratamiento así que digas, pues es esto, lo quito, así es, ¿no? Entonces, de ahí hace complejo el tratamiento, hace compleja la enfermedad más porque existen varias teorías o hipótesis de lo que puede estar generando eso, y tú sabes que cuando existen varias teorías es porque todavía no se sabe con certeza qué es lo que puede estar generando. Entonces, existen trastornos del movimiento intestinal, ¿no? Sobre todo el intestino delgado. Existen trastornos de hipersensibilidad, de una sensibilidad exagerada, ¿no? Se ha visto que estos pacientes, a la mínima distensión, ellos pegan el grito en el cielo, que un paciente que no tiene colitis se puede distender su intestino y no le pasa nada, ¿no? Eso se han hecho pruebas con balones de insuflación a través rectal, que se los insuflan, el que tiene colitis y el que no tiene. Y el que se lo inflan tantito, el que tiene colitis está en un grito en el cielo, ¿no? Se ha visto alteraciones con el eje cerebro-intestinal, lo que comentábamos, esa conexión que no podemos quitar. La famosa microbiota intestinal, doctor. Y la microbiota intestinal ya tiene varios años en el cual pues somos organismos manejados por microorganismos, y esto es una realidad y la evidencia está. Entonces, pero esa alteración del eje cerebro-intestinal altera ese equilibrio de la microbiota y puede dar síntomas. Ahí también te puede dar síntomas de intestino irritable o desencadenarte un intestino irritable después de una gastroenteritis aguda que tú tengas. Después de una diarrea aguda que tú tengas porque te cayeron mal, por ejemplo, es muy común los mariscos, etc. Los pacientes empiezan con alteraciones del tipo intestino irritable cuando no lo tenían antes. Ahí es donde la teoría de, se alteró la microbiota intestinal y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de mecanismos pueden interactuar. Entonces, el manejo es complejo. ¿Qué le das? Bueno, le das relajantes, antiespasmódicos para relajar el intestino, analgésicos. Sí, como que desinflamen. Para desinflamar, le das también antiflatulentos para que no generen tanto gas. Le das medicamentos, inclusive si el componente emocional está muy fuerte, te apoyas con un psicólogo o con un psiquiatra que nos ayude con medicamentos ansiolíticos, o sea, para calmar, bajar esa ansiedad, bajar esa irritabilidad emocional, para que también disminuya esta irritabilidad intestinal, ¿no? Por ejemplo, terapias que van encaminadas a relajarte, esas son muy buenas. Como el ejercicio. Sí, ejercicio, lectura, cualquier cosa que vaya encaminada a relajar es buenísima, ¿no? Acupuntura, la hipnosis, se ha descrito que ayuda en este tipo de padecimientos. Nada más para que te des una idea de lo complejo que es manejar esta enfermedad. Yo les decía cuando daba clases a mis alumnos, muchos diagnosticamos intestino irritable, pero tratarla es un arte, no cualquiera, porque es demasiado complejo. Como profesionales, yo creo que tenemos que indagar mucho en el historial clínico, porque te compartía un poquito acerca de que en mis pacientes, pues es algo bien característico, pero yo como nutrióloga tengo que ya hacerle caso al médico, que me lleguen con un diagnóstico como tal, y el intestino irritable o la colitis está presente de verdad en el 90-95% de los pacientes. Sí. Y cómo tratarlo es como que indagar para ver qué es lo que lo está causando, ¿no? Porque puede ser detonante a enfermedades, doctor, ¿es correcto? Por ejemplo, que no estés absorbiendo bien nutrientes o que a lo mejor esté alterado y que eso te dé más ansiedad, más depresión, y por eso el equipo multidisciplinario. Sí, claro. De hecho, en esta entidad nos apoyamos con psicólogos, psiquiatra, inclusive nutrición. Nutrición es muy importante. Seguramente pues, tienes especialidad en tracto digestivo. Has leído sobre la dieta baja en FoodMaps. Así es. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Yo generalmente no doy muchas dietas restrictivas porque eso todavía impacta mucho a los pacientes. Sí. Yo siempre les digo, traten de identificar qué les cae mal, pues. Porque a mí una señora de aquí de Hermosillo, uno de los municipios ahí de la sierra, una vez yo le dije, señora, es que si está batallando mucho con la inflamación, gases, va a tener que disminuir la harina y el frijol, por ejemplo, le comenté yo, ¿no? Me dice, doctor, yo siento que el caldito del frijol
es lo que a mí me relaja y me cae bien. Entonces dices tú, ¿cómo se lo quitas? Pues si eso para ella lo tranquiliza y la relaja. Entonces, no puede ser tan restrictivo pues en ese aspecto, ¿no? Pero aquí la importancia es, ¿realmente tengo colitis irritable? ¿Realmente tengo colitis nerviosa? Eso es lo que hay que investigar en los pacientes, porque yo he visto muchos pacientes que realmente no eran colitis nerviosas o no eran... Pues yo sí estaban nerviosas por traer la bronca intestinal, pero... puede que sea un episodio. O sea, intestino irritable se caracteriza, perdón que lo interrumpa, doctor, pero se caracteriza por algo que ya es durante meses. Sí, puede durar meses, puede durar décadas, toda la vida, ¿no? Puedes tú ya conocerte. Pero hay entidades que se manifiestan igual y que se tratan diferente y que quitando el factor que los está causando, se les quita sus síntomas digestivos, por ejemplo, enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten. Muchos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o la mal llamada colitis nerviosa son celíacos y no tienen intestino irritable, sino que son celíacas, tienen intolerancia al gluten. Nada más que no se han estudiado esa entidad, pues. Y sobre todo por el estilo de vida que llevamos hoy en día, ¿no? Que comemos harinas, panes, etcétera, Claro. y que desconocemos cuáles son esos alimentos que tienen, no sabemos Claro. ni qué tiene trigo, ni qué tiene a lo mejor centeno, Así etcétera, es. ¿no? Entonces, por eso es bien importante el identificar para yo poder a lo mejor pues actuar, ¿no? Y de la mano de los Sí. especialistas. Doctor, ¿cómo es que usted identifica? ¿Mediante un historial clínico? Sí, aquí es siempre, en el 80-90% de los pacientes, en la pura historia prácticamente está el diagnóstico, ¿no? Antes se pensaba que era, o hasta la actualidad, ¿no? Yo prefiero excluir muchas causas, pero hay literatura que te dice, si el paciente encaja dentro de un síndrome de intestino irritable con la historia clínica que te hace, laboratorios iniciales normales, ya no le hagas nada más. Pero es muy difícil no hacer otro tipo de intervenciones como imagen, por ejemplo, que te descarte otras causas que pueden estar generando los síntomas. Además, el paciente al saber que en imagen o algo no está creciendo nada o no tiene nada, también nos ayuda a que se relaja y le damos de que todo está bien, pues, de que todo está bien y es pura irritabilidad intestinal, ¿no? Pero nos apoyamos mucho en la historia clínica, laboratorios completos, incluyendo marcadores inflamatorios o marcadores para anticuerpos para enfermedad celíaca, etcétera. Y en ocasiones hacemos uso de la endoscopía digestiva. Tanto endoscopía alta, que es la introducción de cámaras pues, para revisar por arriba, y también revisar por abajo con colonoscopía. Y en dados casos, cuando todavía se sospecha una enfermedad intestinal, que no nos queda claro si es intestino irritable, a veces usamos este tipo de tecnología como cápsula endoscópica, que es una cámara. ¡Wow! Podemos Que mostrarla por acá, Sí. está padrísima. Que se la pueden tomar y va tomando fotos. Ok, esta yo, por ejemplo, yo me la tomo tal cual. Sí, tú te vas a tomar y ella va a estar tomando fotos en todo el tracto digestivo, sobre todo para ver intestino delgado, que muchas veces hay enfermedades, pero no es de fácil acceso. La endoscopía convencional no llega fácil ahí, entonces nos apoyamos en esta camarita y nos va diciendo si realmente estamos ante un intestino irritable o trae otro tipo de enfermedad la paciente, ¿no? ¿Y cómo sale, doctor, esta camarita? Esa camarita es de Está único uso, o sea, el paciente la va a desechar. El paciente la va a desechar. Lo que se le pone es nada más una antena que va a registrar las fotos. Se le pone un cinturón o unos electrodos aquí que van a registrar todas las fotos que está tomando la camarita, y a la vuelta de 8 o 10 horas el paciente regresa con nosotros a dejarnos esa antena, ese cinturón, y ese registro de todo lo vamos a descargar en una computadora y ahí se ven todas las fotos. Esta camarita toma de 2 a 6 fotos por segundo, entonces son miles de fotos las que va a tomar ¡Qué impresión! en el tracto digestivo, ¿no? Pero ahí pueden ver un video de cómo esta cámara va recorriendo el tracto digestivo y vemos una lesión, ahí se ve al lado izquierdo como ulcerada y que sangró, de hecho, ¿no? Nunca me había tocado, doctor, esta camarita. Y híjole. este paciente sufría de dolor, inflamaciones,
pero en sus laboratorios empezamos a ver sangre oculta en las heces, que también estudiamos las heces para ver si no hay bichos o sangre oculta en las evacuaciones. Cuando hay sangre evidente en las evacuaciones, aguas, hay que revisarnos, pero hay veces que va oculta entre las heces, ¿no? Entonces, sangre oculta en heces es casi igual a explorar intestino. Entonces, nos apoyamos de la endoscopía convencional por arriba y por abajo, pero cuando no hayamos nada abajo, arriba y abajo, buscamos en medio con esta camarita, ¿no? Ok, y todos somos candidatos, doctor, porque yo creo que sin duda pues nos interesaría ver cómo estamos por dentro también. Sí, pues es una tecnología, no sé, yo recuerdo películas, hay una película, no recuerdo cómo se llama, viejísima, en la cual van por dentro del cuerpo y resulta que si sí, lo tenemos no estábamos aquí muy ahorita lejos, totalmente no estábamos vivo, muy lejos de eso, así es. Digo, en la historia sabemos en quiénes se puede hacer este estudio y en quiénes no es necesario evaluarlos, ¿no? Pero generalmente todos los pacientes arriba de 45 años, en la actualidad, todos deben de revisarse. ¿Y cómo se llama, perdón, este estudio para que lo identifiquen? Este es cápsula, no, pero no todos son cápsula. Pero todos los pacientes que sufran de intestino irritable después de los 45 años deben de revisarse, someterse a una colonoscopía. Todos, incluyéndome, aunque no tengamos síntomas, ahorita vamos a hablar sobre cáncer de colon. Ya es el escrutinio, el tamizaje para cáncer de colon, ya es un componente estándar en los tamizajes como para próstata, para mama o cervicuterino. Okay. Todos arriba de 45 años, más con síntomas, hay que revisarnos el colon, ¿no? Claro que sí, importante considerar las recomendaciones que nos da el doctor Félix Ibarra. Es momento de irnos a un corte, pero ahorita regresamos con más para platicar acerca de la enfermedad celíaca y el cáncer de colon. Recuerda enviarnos todas tus preguntas, dudas, inquietudes al WhatsApp que aparece en pantalla. Ahorita regresamos. Doctor Sergio Félix Ibarra. Continuamos. Doctor Sergio Félix Ibarra. Regresamos. Platicábamos con el doctor Félix Ibarra acerca del intestino irritable, pero es momento de platicar acerca de la enfermedad celíaca, que sin duda en muchas ocasiones lo presentamos, pero no lo detectamos a tiempo, o simplemente por esa inflamación que me está dando ese hinchazón, no le tomo la importancia necesaria, ¿no, doctor? Entonces, coméntenos. Bueno, intolerancia es una y enfermedad celíaca es otra, ¿no? ¿Cómo es la diferencia? O sea, la enfermedad celíaca es la enfermedad que es la que puede llevarte complicaciones a largo plazo. Lo que pasa aquí es que hay una respuesta inflamatoria a la proteína del trigo, cebada y centeno, específicamente al gluten, porque ya es que tienen diferentes proteínas, pero sobre todo el gluten del trigo, cebada y centeno. Es cuando cae el intestino delgado, se hace una reacción inflamatoria y tu cuerpo no la puede digerir. Entonces, eso genera un daño intestinal crónico que lleva todos los síntomas parecidos a intestino irritable. Dolor abdominal, inflamación, gases, pero hay daño de la mucosa y te puede dar problemas de absorción. Anemia por deficiencia de hierro, anemia por déficit de vitamina B12, folato, del calcio, por ejemplo. Por eso hay veces que hay mujeres u hombres que tienen problemas de osteoporosis a etapas tempranas. Hay que buscarles si no son celíacos, ¿no? Y la sensibilidad al gluten es síntomas muy similares, sin complicaciones nutricionales. O sea, no hay daño de la mucosa. Simplemente tú reaccionas al gluten, pero no generas un daño de la mucosa. Eso es tener sensibilidad al gluten nada más. Y tus anticuerpos y tus biopsias intestinales son negativas. Y en la enfermedad celíaca no. En la enfermedad celíaca demuestras que hay daño intestinal por medio de endoscopía y tomas biopsias intestinales y tienes en la gran mayoría, en más del 95%, tienes anticuerpos positivos en sangre, que eres celíaco, y tienes una susceptibilidad genética para tenerlo, ¿no? Se te hacen pruebas genéticas, se te hacen pruebas de sangre
y confirmas con biopsia intestinal que hay daño. Pues, entonces, la diferencia a grosso modo es que en la sensibilidad no tienes daño intestinal o es mínimo y no te va a llevar a complicaciones nutricionales o a largo plazo, porque a veces los celíacos pueden hacer un cáncer de células T que se llama a través de los años, ¿no? ¿Y cómo es que puedes diferenciar, doctor, entre una y otra? Nos apoyamos mucho en los marcadores. Sí, en los marcadores inflamatorios, en las biopsias intestinales. Si nos queda duda, inclusive, a veces pues hacemos las pruebas genéticas y revisamos intestino delgado. Hay pacientes que no se salvan de que se tienen que revisar intestino delgado con la cápsula, porque enfermedad celíaca es enfermedad del intestino delgado. Intestino irritable es más del colon. Colon e intestino delgado, pero por eso colon irritable, ¿no? Pero enfermedad celíaca es prácticamente intestino delgado. Pero enfermedad celíaca, al igual que intestino irritable, también tiene manifestaciones fuera del intestino, porque los de intestino irritable también manifiestan dolor de cuello, dolor de espalda, fatiga crónica, cansancio, dolor de cabeza, trastornos emocionales como ansiedad, depresión. Todos esos manifiesta también la enfermedad celíaca, aunado a déficits nutricionales. Y pueden tener más que estreñimiento, como los de intestino irritable. Estos pacientes tienen más diarrea, pero sí pueden tener estreñimiento. Ahora, el problema actual de la enfermedad celíaca es que está subdiagnosticado. Por eso hay que ir con los médicos para que te hagan análisis y tengan un índice alto de sospecha y te pidan los anticuerpos para saber si tú eres celíaco o no. Pero enfermedad celíaca no necesariamente se va a manifestar con síntomas digestivos. Ese es otro de los problemas, que se manifiesta, tiene una diversidad clínica muy amplia. Te digo, hasta a veces son trastornos emocionales los únicos que traen y son celíacos y no saben, pero no tienen ningún malestar digestivo, entonces no llegan con el gastro. Y pues en otro tipo, a veces son problemas emocionales y a veces el psiquiatra o el neurólogo no les va a pedirle anticuerpos para enfermedad celíaca porque no están, o el ginecólogo. Nos compartías esta anécdota muy buena. Una anécdota de unos amigos que no podían concebir, tenían problemas de infertilidad y resulta que ella era celíaca. Sin saber, ¿no? Y te quedas, oye, pero es que no tiene nada que ver, hormonal, ¿cómo? Y bomba. Es una rareza, pero está escrito que es causa de infertilidad. Y eso fue. Al final de cuentas tuvo un problema inmunológico ahí, pero estaba asociado a, ¿no? Entonces, pues nomás tener presente que hay una diversidad clínica de presentación muy grande y que no siempre son digestivos, tenerlos en mente. Pero no porque existe la enfermedad celíaca, ya hay que dejar el gluten todo el mundo. No es así, ¿no? El porcentaje de población que son celíacos es poco. Está escrito en 1 o 2% en la población. Ponle que sumamos más de los que no están diagnosticados todavía. Pero no necesariamente hay que dejar el gluten en la dieta, porque es muy común. Yo creo que a tu consulta también llega muy común que, doctor, y dejé el gluten. ¿Pero por qué dejaste el gluten? El problema con los empaquetados. Sí, ¿no? pero ahorita hay mucha desinformación también, porque si sale un artista que dice yo bajé de peso porque leí este libro de que sin gluten 14 días y estoy así de esbelto o de esbelta, ¿no? No es así, ¿no? El gluten el trigo, cebada y centeno, bueno, pues tiene sus propiedades nutricionales que, claro, si somos celíacos podemos vivir con otro tipo de granos, ¿no? Y bien, pero llevar una dieta sin gluten es caro. Totalmente. Hay problemas emocionales también, porque obviamente tú ya no puedes comer en cualquier restaurante. Sí. Hay problemas sociales, ¿no? Así cruzada. Es, porque tú vas a ir a eventos con amigos o amigas y ya no puedes comer de lo que hay ahí. Claro que hay un impacto emocional, social y económico, porque si tú compras un pan habitual que tiene gluten y quieres comprar el sin gluten, es mucho más caro, pues. Entonces, no todos pueden llevar no es fácil, no es simple. Pues se escucha simple porque... Pero se puede. Sí. Claro. Se escucha simple porque ¿cuál es el tratamiento para la enfermedad celíaca? Bien fácil. Quitar el gluten. Pero llevarla no es nada fácil. Así es. No es nada fácil. Y hay muchos alimentos, por eso nos apoyamos aquí con nutriólogas, hay muchos nutriólogos, hay muchos alimentos que te dicen que son libres de gluten, pero están contaminados.
están contaminados con gluten. O sea, realmente no tienen 100% libre de gluten, no están. Pues. Y el gluten está, si tú vas a donde vayas, en el 50% de tu mesa, ahí hay gluten. Ahí hay gluten. Y seguramente lo asocian con esa inflamación, ese hinchazón. ¿Se puede desarrollar o es algo que ya es genético? Hay una predisposición genética, pues. Tienes que ser algo que ya vengas genéticamente susceptible, pues. Para eso se te piden esas pruebas, pues. Pero si no hay genética, ¿lo puedo yo desarrollar o no? Pues puedes desarrollar la sensibilidad al gluten, tal vez. O sea, pero es diferente la sensibilidad a la intolerancia tal como enfermedad celíaca. Pues. Y te cae mal. Hay gente que me dice, doctor, es que dejé el gluten, sobre todo las harinas, y me siento bien. Claro, pues mucha gente vamos a mejorar si nos quitamos las harinas. Vamos a mejorar, pues no son así que tú digas muy nutritivas, ¿no? Pero si las comemos de vez en cuando no hay ningún problema. Pero hay gente que tiene el hábito casi diario y eso te genera síntomas digestivos a largo plazo. A tarde o temprano te va a generar problemas digestivos, ¿no? ¿Qué es hasta dónde puede llegar una enfermedad celíaca si esta no se lleva, pues, el control más que nada a tiempo? Mira, te puede dar... anemia, nos comentabas. Anemia, ahorita. te puede dar síntomas incapacitantes de bajarte de peso, todo el tiempo estar distendido, diarreas y déficits nutricionales severos por pobre absorción. Hay un daño intestinal, ya ves que hay vellosidades en la superficie interna del intestino, hay vellosidades que su función es la absorción de los nutrientes. Y esas vellosidades se aplanan, se borran. Queda un intestino circular, pues, pero liso. Exacto, es la palabra, liso. Y entonces no tienes cómo absorber los nutrientes. Entonces, sí puede tener consecuencias serias a largo plazo si no se trata, pues. Pero si la tratas, tiene un pronóstico excelente. Se puede se les va muy bien, problema. Así, y pueden vivir sin gluten sin ningún problema. Hay otro tipo de alimentos o granos que pueden sustituir al trigo, cebada y centeno, por ejemplo. Sí, ¿no? es como aprender, ¿no? A vivir con la enfermedad y sobre todo, pues, ahora sí que adaptarnos, porque luego decimos, no, es una enfermedad que particularmente impacta mucho emocional. Y he visto cómo es que se me vienen abajo porque dicen, ¿cómo es posible? O ¿por qué a mí, no? ¿Por qué yo? Pero de verdad puedes vivir sin ningún problema. Claro, ¿no? Y si haces ese cambio, magnífico. Claro. Y yo siempre le digo a los pacientes, mire, eso que tiene usted realmente no ha visto los problemas de a de veras. Es poco. No es nada, porque si yo les contara cosas digestivas serias, pues no es nada que ver enfermedad celíaca o intestino irritable. En cuanto a diagnóstico, en cuanto a síntomas, sí, porque es incapacitante a veces. Pero hay diagnósticos que te sentencian. Que incluso ahorita vamos a platicar del cáncer. Así y es. Estamos hablando que a lo mejor y se siente lo mismo, Así es. pero híjole, Así uno es. es cáncer y otro es funcional. Así es. Entonces, les hago yo ver eso porque no están sentenciados. Y hay otros pacientes que a veces se sentencian con el diagnóstico que traen, ¿eh? Sí. Entonces, yo siempre les digo, mire, la verdad, con esto que trae, todavía no ha visto los problemas de enfrente de usted, ¿eh? Así que, pues, a llevar la dieta libre de gluten. Además, empiezan a sentir mejor, ¿eh? Su vida cambia quitando el gluten. Los que son celíacos o sensibles al gluten les va muy bien. Así es. Y ya no quieren volver a probar el gluten. Dicen, no, estoy súper feliz así me quedo, ¿no? Pero sobre todo de la mano de los especialistas, doctor, porque muchas veces vemos por internet y decimos hasta de lo que no. Por eso es importante el actuar ya, pero visitar a nuestro médico, que ellos son los que realmente saben y nos pueden orientar en base al tema. Así es. Es momento de irnos a una pausa, pero ahorita regresamos con más. Estamos platicando con el doctor Félix Ibarra. Mándanos todas tus preguntas, dudas, inquietudes para aquí mismo el doctor las esté contestando totalmente en vivo. Ahorita regresamos. Abajo aparece el número en pantalla. Doctor Sergio Félix Ibarra. Continuamos. Doctor Sergio Félix Ibarra. Regresamos.
Sí, estamos platicando con el doctor Félix Ibarra sobre problemas gastrointestinales que muchas veces se presentan y no los tomamos en cuenta, ¿no? Pero eso puede detonar a una gravedad. Tenemos preguntas ya por parte del público. Producción, damos inicio o primero platicamos acerca del cáncer de colon, bueno, primero estas preguntas y después ya desarrollamos el tema del cáncer de colon, que es un poquito más complicado. Gracias a todos por allá en casita por estarse comunicando con nosotros y sobre todo pues de esta manera podemos ayudarle nosotros a que resuelva todas sus dudas de la mano de los mejores especialistas. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se llama el estudio de la cápsula que a mí me encantó? Así se llama cápsula endoscópica, ¿no? Cápsula endoscópica. Sí, hay que llevar una preparación. Primero, evaluación médica para ver si es candidato o no, y se lleva una preparación intestinal y consiste que Bill se va a deglutir, se va a tomar la cápsula y se va a ir a hacer sus actividades normales. Las del día a día. La del día al día, y es mejor que anden caminando porque así transita mejor la cápsula y va tomando fotos, ¿no? ¿Y pueden comer durante el día o no? Hay que esperarnos a que avance un poquito más la cápsula. De perdida nos esperamos unas 3 a 4 horas, porque si la comida alcanza la cápsula, se echa a perder el estudio porque ya no se ve. Okay, ya no se va, la cápsula va a andar dando vuelta en la comida y pues ya no se va a ver nada, ¿no? Por eso se toman la cápsula, se van a hacer sus actividades, a las 2 horas yo les doy líquidos, color agua, o sea, pueden tomar aguas saborizadas, pero color agua. Y a las 4 horas ya inician la dieta, pero para esto ya la cápsula va lejos, pues. Entonces no la alcanzan, ¿no? Excelente. Si soy una persona celíaca, ¿qué debe revisar en el etiquetado a la hora de comprar comida? Pues es hay que ver las partículas de gluten que tenga ahí. Tiene que decir, para empezar, que sea libre de gluten, ¿no? Y en la fórmula del etiquetado, ahí ver si tiene partículas, porque ahí ponen, pues ahí deben de poner, están obligados a poner, pues, si tienen, la gran mayoría de los alimentos ponen, qué tantas partículas de gluten tiene, pues. Ok, incluso en el etiquetado al reverso podemos ver los ingredientes, estos van de mayor a menor, si pues ahí hay gluten lo retiro por completo, pero también dicen, está hecho en base a, o puede tener contaminación, o sea, realmente sí ahí nos previenen, ¿no? Puede que tenga, no contiene ese producto, pero a lo mejor en donde lo están haciendo puede que contenga. ¿Hay algunas partículas que se pueden aceptar tu cuerpo o cero, aquellas personas que son generalmente la que mejor aceptan es de la avena. La avena es amigable y tiene partículas, pero esa es la que más aceptan. Sí. La que más aceptan. Felicidades, muchísimas gracias. Yo nomás vi felicidades y agradecemos a ustedes por estar con nosotros. Dice, excelente programa el del día de hoy, muy bien explicado por el doctor. Yo padezco de reflujo con esofagitis grado A, pero mi gastro me quitó todo lo del gluten también. Pero no me sale enfermedad celíaca en biopsias o en autoinmune. Solo me salió Hashimoto, algo así, pero Hashimoto, le comparto, es autoinmune, ¿no? Sí. Pero el malestar general de inflamación no mejora a pesar de mi casi dieta vegetariana. Claro. Me llama la atención. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es también una de las entidades más comunes que vemos en gastroenterología, pues realmente no tiene nada que ver, por ejemplo, el que llevar una dieta libre de gluten y la otra es que si tienes anticuerpos negativos con biopsias negativas, pues a lo mejor eres sensible al gluten. La verdad tendría que checar el caso porque no le veo la indicación para someterte a una dieta libre de gluten sabiendo lo difícil que es y lo costosa que puede ser, ¿no? Sí, pero si por ejemplo ya le salió el tema de Hashimoto, a lo mejor es como sensible, ¿no? No celíaca como tal, pero sí mejor. Puede ser porque al final de cuentas la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y suelen tener otro tipo de pacientes autoinmunes, pero... y aparte el reflujo no hay asociación. Bueno, el reflujo estamos acá arriba y intestino inflamaciones abajo. Sí, así es. Entonces... Habría que conocer bien tu caso, pero... No veo el por qué estés llevando una dieta libre de gluten y además no mejoras.
yo creo que hay que reevaluar el caso ahí, a ver qué está sucediendo. Totalmente. Y pregunta para el doctor. Si al comer pastas, tortilla, pastel, qué rico, me da alergia, ronchas y rasquera, ¿no debo de comer ya eso o qué me recomienda? Gracias, Yolanda Gutiérrez, por comunicarte por acá con nosotros. Pues, señora Yolanda, si le está generando problemas de esa índole, pues yo le diría que vaya con un alergólogo para que le haga pruebas a ver si no tiene alergias a este tipo de alimentos o a los ingredientes. Pero es muy raro, la verdad, en el adulto tener alergias. No es muy común tener alergias a los alimentos habituales. No es tan común, pues, ¿no? Pero hay que ver los ingredientes de lo que está comiendo para ver si hay alguno de estos. Pero si usted siente que le caen mal, sí, mejor suspenderlos hasta que vaya con un alergólogo y le hagan las pruebas correspondientes, ¿no? Sobre alergias de alimentos. Fíjate que no me había tocado el tema de pastas, tortillas, pastel, que den rasquera o ronchas, ¿no? Más que nada esa frutas o al chocolate. Sí, así es. Pues suele pasar, pero... Pero si le da reacción alérgica, así como esas ronchas, da comezón y eso, sí puede tratarse de un problema de alergia, ¿no? Pero habría que ver de a qué ingredientes es. Para eso los alergólogos hacen pruebas ahí cutáneas de piel, pues, para ver si realmente es alérgico o no, ¿no? Así es. Doctor, hemos hablado acerca del intestino irritable, de la enfermedad celíaca, y yo creo que llega un tema donde surgen muchísimas dudas, que es el cáncer de colon. Yo he escuchado personalmente que es uno de los más agresivos por el tema de que es en el intestino, pero coméntenos más al respecto. Sí, cáncer de colon lo quisimos meter porque al igual da síntomas muy parecidos a los de un intestino irritable, de inflamación, dolor, cambios en la forma para evacuar, puede dar diarrea o estreñimiento. Pero cáncer de colon en la actualidad, ya desde hace varios años hacia acá, ya se ha convertido en un problema de salud pública, pero a nivel mundial. Es decir, ya hay que buscar cáncer de colon a cierta edad y ya se convirtió en un componente estándar de los tamizajes o prevención de los cánceres. Y la gente se revisa mama, papanicolao, próstata, pero no se revisa colon. Y ya es un componente estándar de los tamizajes, nada más que no se da mucho esa información. Pero cáncer de colon ahorita está en el tercer o cuarto lugar del cáncer de causas de muerte relacionados a cáncer. O sea, está matando mucha gente a nivel mundial, no nada más local, pues, ¿no? Y sobre todo que vivimos o persistimos con esa inflamación, ¿no? Entonces... Sí, por eso es un problema de salud pública a nivel mundial. Entonces, lamentablemente, el cáncer de colon se manifiesta con síntomas similares a intestino irritable, pero con menos tiempo. Pero se detecta, cuando te da síntomas es porque lo detectas en etapas avanzadas. Tardías, en donde los pronósticos o las tasas de curación son más bajas, pues. Entonces, la idea de dar esta información es que si están sufriendo de dolor, inflamación, evacuaciones con sangre, aunque sea roja, fresca, hay que acudir al médico y revisarte, ¿no? Ahí lo que estamos viendo en pantalla es el colon y un pólipo. Si podemos ver la anterior. Un pólipo es como una bolita. Es como una bolita, ¿no? Como una verruguita que se forma en el colon, los llamados pólipos. Esas son las lesiones precáncer. Son las lesiones precáncer. Entonces, cuando hacemos una colonoscopía es para detectar este tipo de la imagen del medio, la de abajo, la inferior, es el pólipo, cómo evoluciona la imagen de su derecha, la bola ahí. La primera imagen es normal, el pólipo y el tumor. Entonces, la idea de hacer detección de cáncer de colon, después de los 45 años todos debemos de hacernos una colonoscopía, es detectar lesiones como la que están viendo en pantalla, la de abajo,
para resecarla, quitarla y detener esa historia natural que va a llevar el pólipo, que es a formar cáncer, ¿no? O sea que si una persona, doctor, presenta pólipo, tiene riesgo de que se vuelva un cáncer. De que se vuelva un cáncer. Ya. Y el problema es que cuando está en etapa de pólipo no da síntomas. Qué impresión. Qué no da impactante. síntomas. Por eso los tamizajes son en pacientes asintomáticos. O sea, siempre te dicen, ve a revisar tu mastografía, ve a hacerte el Papa Nicolau, hay que hacernos el antígeno prostático cuando no tenemos síntomas, ¿no? Y la colonoscopía tenemos que hacérnosla todos después de los 45 años de edad. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿De esta manera podemos detectarlo? Podemos detectar etapas tempranas, si estás teniendo un cáncer de etapas tempranas o pólipos, y hay que quitarlos para detener esa evolución normal, ¿no? Al final de cuentas, este tamizaje es una sola vez, entre comillas. Si no te sale nada, el siguiente estudio te toca en 10 años. Es dependiendo también de tu historia personal y familiar, ¿no? Pero si eres una persona promedio que no tienes historia familiar ni personal de cáncer de colon, tú te haces un estudio a los 45 años y si no tienes nada, te haces el siguiente en 10 años. Así es como funciona esto, a diferencia de los otros tamizajes que cada año se están haciendo, ¿no? Generalmente. Claro. Claro, si mi papá tuvo cáncer de colon, pues yo tengo que empezar a etapas más tempranas, a los 40 años, por ejemplo, y hacerme más regular en lugar de 10 años, cada 5 años, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver mucho la historia familiar y personal para tomar decisiones de los intervalos de exploración, ¿verdad? Los antecedentes familiares que uno tiene, ¿no? Así Qué bárbaro, la genética aquí. Doctor, nos llegó una pregunta, justamente nos comparten. Buenas tardes, tengo 63 años, soy estreñida y cuando hago esfuerzo al evacuar siento ardor alrededor del recto y en ocasiones tengo sangrado. Me aumenta cuando me preocupo por algo. ¿Será colon irritable? Me hice un examen de excremento y no salió que tuviera sangre. Muchísimas gracias. Sí, pero nada más por edad hay que revisarla. Y aunque no haya tenido sangre oculta en las evacuaciones, ella la vio evidente durante el evacuar, entonces ya con eso es candidata a revisarla. Hay que revisarla. Probablemente la gran mayoría pueden tener colon irritable y además tener un problema anorrectal como hemorroides o alguna fisura, algo que pudiera estar generando los síntomas que tiene ahí, ¿no? Pero no necesariamente evacuar sangre es igual a cáncer, ¿no? De hecho, en la gran mayoría es no, pero hay que revisarnos. Claro que sí, acudir con el especialista. Entonces, esta paciente, nada más por edad, hay que revisarla. Ok. Doctor, es momento de irnos a una pausa y estamos en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí. Usted no se despegue porque volvemos con más información relacionada a su salud. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Tu Consultorio TV. Ahorita regresamos. Doctor Sergio Félix Ibarra. Continuamos. Doctor Sergio Félix Ibarra. Regresamos. Tan importantes como los que hemos estado platicando con el doctor, que muchas veces no los tomamos tanto en cuenta y que me pueden ayudar tanto a prevenir como para mejorar mi calidad de vida como persona, sentirme mejor, vivir mejor. Doctor, recomendaciones finales para aquellas personas que nos ven. Los hábitos, el tener mejor hábitos de alimentación y del estilo de vida son lo que nos van a prevenir, no nada más mantener una flora intestinal mejor y un intestino saludable, ¿no? Pero en otro tipo de enfermedades. Y recuerden que no todo lo que inflama o da dolor abdominal o cambios en los hábitos intestinales, a veces con diarrea o estreñimiento, es colitis. Hay que ir con el médico para conocer la historia y revisarnos y ver si es realmente intestino irritable o colitis nerviosa lo que tienen, porque hay otras entidades como las dos que hablamos, pero hay otras más que dan los mismos síntomas con pronósticos y tratamientos diferentes, ¿no? Entonces es con lo que nos despedimos. Pues. Claro, sobre todo porque son cosas muy comunes, como es una frase que repito mucho, pero a lo mejor tiene pues bastante relevancia. Son signos y síntomas tan comunes, pero los normalizamos.
Y el vivir inflamada, el vivir con estreñimiento, con diarrea, con dolor abdominal, con hinchazón, no es normal, ¿no? Entonces es normal, tenemos que actuar ya. No, y muchas veces a lo mejor tenemos diagnósticos que no son por el hecho de buscar en redes sociales, en internet, ponemos nosotros por ahí, estoy inflamada y nos dice hasta lo que no, ¿verdad, doctor? Sí, no. Si tu médico se ha convertido en las redes sociales, preocúpense. No todo lo que inflama es colitis, hay que revisarse, ¿no? Doctor, ¿qué opina de las vitaminas, suplementos que se han utilizado mucho? Por ejemplo, los probióticos. ¿Sabe con qué me han mejorado mucho, ya pues para concluir por acá, con qué me han mejorado mucho los pacientes con vitamina D y los probióticos, ¿no? Son buenos como adyuvantes, pues. Pero lo mejor es mantener una dieta saludable, ejercicio físico y la paz mental. Totalmente. Y la estabilidad. Paz mental. Pero sí son buenos, y hay evidencia que funcionan. Pero tratar la causa desde la raíz. Doctor, ya casi es momento de despedirnos, pero María Romero, no queremos irnos sin contestar tu pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de colon? Nos pregunta María Romero. Cuando va empezando no da síntomas y cuando está en etapas más avanzadas puede dar dolor abdominal no localizado en cierta parte, puede tener inflamación o gases, puede haber sangrado, puede tener sangrado a través del recto, empiezan a haber otros síntomas, cambios en la forma para evacuar. Por ejemplo, me estoy estreñiendo cuando no era estreñido, o al revés, yo no tenía diarreas y ahora estoy teniendo diarreas. Puede haber pérdida de peso, puede haber en los laboratorios sangre oculta en heces o anemia. Ya empieza a haber otros signos de alarma de bandera roja que intestino irritable no nos los da, pues. Okay. Por ejemplo, puede haber anemia, como te comentaba. Otras cosas que pueden darle, pues prácticamente son los más comunes, ¿no? Pero sobre todo actuar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, es momento de despedirnos, pero usted recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Tu Consultorio TV. Aquí nuestro objetivo es llevarle la salud hasta la puerta de su casa. Porque recuerden que este 2023 tú eres lo más importante y la mejor medicina es la prevención. Se quedan en las noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Sergio Félix Ibarra presentó